Buenas noches. Hoy nos encontramos con el doctor Agustín Palomares, quien muy amablemente aceptó ser entrevistado por nuestro equipo de química. Buenas noches. Buenas noches, soy Agustín Palomares, soy médico internista. Con gusto voy a responder esta pregunta. En esta ocasión, en esta entrevista, el doctor nos explicará ciertos efectos negativos y cómo evitarlos de algunos elementos y de algunos compuestos. La primera pregunta es, ¿qué efectos negativos causa el sodio? El sodio es un compuesto, más bien es un elemento que debe tener el cuerpo normalmente hasta cierta cantidad y concentración sanguínea. Cuando las personas ingieren una cantidad extra de sodio, sobre todo por ejemplo en la sal de mesa, que a mucha gente le gusta comer de más sal con los alimentos, ese exceso de sodio puede ser liberado del cuerpo de él, o sea, se excreta por el riñón, o llega hasta un límite. Cuando ya se eleva más allá del límite, puede provocar principalmente retención de líquidos. Empieza la persona a hincharse, sobre todo en las zonas más bajas del cuerpo, es decir, las extremidades inferiores, y puede tener relación también con el riesgo de tener hipertensión arterial y insuficiencia cardíaca. Ok. ¿Cuáles son algunos efectos negativos del hierro y cómo evitarlos? En el caso de hierro también es un compuesto necesario, sobre todo para la producción de hemoglobina, o sea, los eritrocitos que conducen el oxígeno en sangre, pero también puede tener un excesivo ingesta de hierro, puede provocar también daños. Por ejemplo, depende también la dosis, puede provocar una dosis excesiva inicial, puede provocar, por ejemplo, diarrea, dolor abdominal, lesiones en el estómago, incluso las heces pueden ser expulsadas de manera de color negro, como si fuera chapopote, porque están muy contaminadas de hierro. Cuando la concentración es mucho mayor, puede provocar, incluso está relacionado con cáncer de hígado y cáncer de colon, que también es un riesgo muy importante de esta crónica de hierro. Ok. ¿Cómo evitar efectos negativos del aluminio? En el caso del aluminio, bueno, en este caso el aluminio se puede usar como algunos compuestos de soluciones, sobre todo por ejemplo en enfermedades gastrointestinales, que pueden ayudar a mejorar ciertas enfermedades del estómago sobre todo. Pero hay ciertas ocasiones en que las personas que trabajan en fábricas que cubren de aluminio algunos no sé, fabricaciones diversas, pueden ser absorbidas por el cuerpo de la persona y puede provocar sobre todo enfermedades neurológicas, es decir, puede provocar demencia, incluso enfermedades degenerativas, temblores del cuerpo. La persona está realmente muy intoxicada y provoca ese tipo de molestias. Ahora, el doctor nos va a explicar ciertos efectos negativos de algunos compuestos, los cuales son el dióxido de carbono y el monóxido de carbono. En el caso del dióxido de carbono, el cuerpo mismo lo produce. Hay un mecanismo muy específico y muy bien equilibrado de producción de dióxido de carbono, de tal manera que no llega a un nivel más allá de un límite. Cuando se llega más allá de un límite es porque la persona tiene una alteración en ese sistema de equilibrio. Entonces, finalmente, el dióxido de carbono va a producir una falla respiratoria y trastornos neurológicos también de tipo coma. Entonces, esa persona que tiene un problema finalmente respiratorio y que no puede expulsar el dióxido de carbono, pues hay que darle una ayuda con cierto tipo de tratamientos para que pueda expulsar el dióxido de carbono. En el caso del monóxido de carbono, ese sí no lo produce el cuerpo. Ese monóxido de carbono se produce principalmente cuando hay combustión de ciertas cosas, por ejemplo, el carbón, en la cocina, cuando se está produciendo, cuando hay para hacer los alimentos, o por ejemplo cuando están en el tiempo de frío, que es muy común, que prenden calentadores y ese monóxido de carbono se está produciendo ahí.
Normalmente ese monóxido de carbono es inodoro y en ese caso la persona puede ser, lo absorbe o más bien lo inhala, y cuando lo inhala es más fácil que se pegue a la hemoglobina, de tal manera que el oxígeno no lo capta la hemoglobina y el monóxido sí. Entonces la persona empieza a acumular monóxido de carbono en la sangre y puede traer trastornos muy severos, por ejemplo, estado de coma, falla respiratoria y la muerte. ¿Cómo se puede prevenir? Obviamente en este caso lo que se nos dice siempre es evitar la combustión dentro del hogar, estar en áreas despejadas. Por ejemplo, otro ejemplo de intoxicación con monóxido es cuando una persona está en un garage cerrado, prendiendo el carro para calentarlo, y ese monóxido que está generando en el escape del auto, pues, se acumula y empieza a respirar una persona y puede fallecer en ese momento. Entonces hay que evitar ese tipo de detalles. Ok, bueno, hoy vimos ciertos riesgos que corremos en la vida diaria. Vimos ciertos compuestos, ciertos elementos y también vimos efectos negativos que cada uno de ellos tiene. Le agradecemos, doctor, por esta entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias.